¿Quién fue Marta de Betania? ¿Por qué su historia sigue siendo relevante más de 2000 años después? Marta es una de las figuras más enigmáticas del Nuevo Testamento. Hermana de María y Lázaro, fue amiga cercana de Jesús y testigo de uno de sus milagros más impactantes. Su historia se encuentra en los evangelios de Lucas y Juan, y en ella vemos a una mujer que, entre la fe y la duda, protagoniza una de las conversaciones más profundas con el Mesías. Pero antes de sumergirnos en los episodios claves de su vida, situémonos en el tiempo y espacio. Marta, junto con su hermana María y su hermano Lázaro, vivía en Betania, un pueblo mencionado varias veces en el Nuevo Testamento. Betania estaba ubicada cerca de Jerusalén, al este del Monte de los Olivos, a unos 3 kilómetros de distancia. Juan 11:18 lo menciona que estaba a 15 estadios, pero no se refiere a estadios de fútbol, sino a una antigua unidad de medida utilizada en esa época. Un estadio equivalía a unos 185 metros, lo que confirma esta proximidad. Este lugar era un punto de descanso para los peregrinos que se dirigían al templo y, según el Evangelio de Juan, fue también un refugio para Jesús y sus discípulos. Ahora bien, ¿cómo era realmente Marta? ¿Una mujer preocupada por lo material o una creyente ejemplar? La respuesta nos llevará a uno de los relatos más fascinantes del Nuevo Testamento. La figura de Marta ha sido interpretada por diversas maneras a lo largo de los siglos. Algunos lo ven como una mujer demasiado ocupada en lo terrenal, mientras que otros lo consideran una discípula fiel con un profundo sentido del deber. Para comprender mejor su papel, es necesario conocer el contexto en el que vivió y su relación con su familia y con Jesús. Marta, María y Lázaro eran amigos cercanos de Jesús. Lázaro, el hermano, es recordado principalmente por el milagro de su resurrección. María, por su devoción absoluta, se arrodilló a los pies del Maestro en varias ocasiones, tanto para aprender de él como para ungirlo con perfume. Pero Marta es un caso distinto. Marta era el alma organizadora del hogar. En los evangelios se muestra como una mujer activa, preocupada por la hospitalidad y el bienestar de sus invitados. Este episodio, narrado en Lucas 10 del 38 al 42, nos muestra una escena que ha sido debatida por siglos. Marta está ocupada moviéndose de un lado a otro, atendiendo cada detalle. Mientras tanto, su hermana María se sienta a los pies de Jesús escuchando cada palabra. Hasta que Marta, frustrada, no aguanta más y se acerca a Jesús. Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje servir sola? Dile que me ayude. Y aquí ocurre algo clave. Jesús, lejos de reprenderla con dureza, le responde con calma. Marta, Marta, te preocupas y te inquietas por muchas cosas, pero solo una es necesaria. María ha escogido la mejor parte y no le será quitada. Ahora la pregunta clave. ¿Jesús estaba reprendiendo a Marta o simplemente estaba enseñándole algo importante? Algunos creen que Jesús estaba corrigiendo su actitud, mostrándole que la espiritualidad es más valiosa que las preocupaciones diarias. Otros sostienen que no se trata de una crítica, sino que a veces hay que detenerse y escuchar. Marta no estaba haciendo algo malo. De hecho, su servicio era valioso. Sin embargo, Jesús le mostró que más allá de cualquier tarea, lo verdaderamente esencial es estar en su presencia. Esa lección, sin embargo, se pondría a prueba en el momento más difícil de su vida. Recibir una noticia devastadora puede cambiarlo todo. Imagínate, enterarte de que un ser querido está gravemente enfermo y no hay nada que puedas hacer para salvarlo. La desesperación, la impotencia, la angustia. Eso fue exactamente lo que sintió Marta cuando su hermano Lázaro cayó enfermo. En Juan 11 del 1 al 44 se nos cuenta que Marta y María enviaron un mensaje urgente a Jesús. Señor, aquel a quien amas está enfermo. Pero Jesús no llegó a tiempo. Pasaron los días y Lázaro murió.
4 días después, Jesús finalmente llegó a Betania. Y aquí es donde ocurre una de las conversaciones más profundas del Evangelio. Señor, si hubiera estado aquí, mi hermano no habría muerto. Tu hermano resucitará. Marta responde con lo que muchos creyentes dirían: sí, sé que resucitará en el día final. Pero Jesús la mira y le dice algo que cambiaría todo. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aquí es donde Marta nos sorprende. A pesar de su dolor, a pesar de haber dudado, responde con una fe impresionante. Sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Después de este diálogo, Jesús avanza hacia la tumba de Lázaro, ordena que se retire la piedra y, con una sola orden, hace lo imposible. Lázaro, ven fuera. Juan 11:43. Y Lázaro sale vivo. Marta pasó de la desesperación a la fe, de la duda a la confianza total. En ella vemos lo que muchos vivimos: creer, pero al mismo tiempo luchar con la incertidumbre. ¿Hasta qué punto somos capaces de confiar en Dios, incluso hasta cuando todo parece perdido? En Juan 12 del 1 al 3, se menciona que 6 días antes de la Pascua, Jesús llegó nuevamente a Betania, a la casa de Lázaro. Durante la cena que se organizó en su honor, Marta estaba sirviendo, mientras María ungía los pies de Jesús con perfume de nardo. Marta aparece aquí una vez más en su papel habitual, ocupada en el servicio. No hay reclamos ni reproches en esta ocasión, simplemente hace lo que siempre ha hecho: atender con dedicación. Este detalle es importante porque muestra que su carácter no cambió, pero sí su comprensión de Jesús. Algunos creen que Marta representa a los que sirven, mientras que María simboliza a los que adoran. Sin embargo, ambos roles son esenciales dentro de la fe cristiana. Jesús nunca rechazó el servicio de Marta, sino que le enseñó a equilibrarlo con la fe. Con el paso de los siglos, Marta fue venerada como santa en la tradición cristiana. Según algunos relatos apócrifos, después de la resurrección de Jesús, Marta viajó a Francia junto con María y Lázaro, llevando el Evangelio hasta la región de Provenza. Allí, según la leyenda, enfrentó a una criatura monstruosa, conocido como la tarasca, que atemorizaba a los habitantes. En la actual Francia, en la región de Tarascón, la historia de Marta de Betania tomó un giro legendario. Se dice que tras la resurrección de Lázaro, Marta viajó junto con sus hermanos a Galia, donde comenzó a predicar el mensaje de Cristo. Pero su misión no sería fácil, porque allí, en las orillas del río Ródano, habitaba una criatura temida por todos: la tarasca. Un monstruo con un cuerpo de reptil, 6 patas gruesas como columnas, una cola larga y afilada, y un aliento venenoso que contaminaba todo a su paso. Los pobladores vivían aterrorizados, sin poder enfrentarse a la bestia, hasta que Marta llegó. Con solo su fe y un frasco de agua bendita, se acercó a la criatura, rezó con fervor y logró calmarla. Entonces, la ató con su propio cinturón y la llevó hasta el pueblo, donde los aldeanos, aún temerosos, acabaron con ella. Este relato, que aparece en textos medievales, está recogido en la tradición cristiana y ha sido interpretada de muchas formas. Algunos creen que representa la lucha entre el cristianismo y las antiguas creencias paganas de la región. Otros lo ven como una metáfora de la victoria de la fe sobre el miedo. A partir de ese evento, Marta se convirtió en una figura venerada en la región. No reclamó gloria ni riquezas, sino que dedicó su vida a ayudar a los necesitados y a compartir el mensaje cristiano. Se dice que fundó una comunidad religiosa en Tarascón y que su tumba se convirtió en un lugar de peregrinación. Las leyendas afirman que, al momento de su muerte, un coro de ángeles descendió para llevar su alma al cielo. Su culto se extendió por toda Francia y Europa, consolidándose como una de las santas más queridas del cristianismo. Cada año, en la ciudad de Tarascón, se celebra una festividad en honor a Marta,
donde una enorme figura de la tarasca desfila por las calles. Esta tradición medieval sigue viva y simboliza la lucha de Marta contra las fuerzas del mal. Marta también es reconocida como la patrona de los anfitriones, amas de casa y trabajadores del hogar debido a su papel en los evangelios. Y en un sentido más amplio, es invocada para superar problemas, enfermedades y cualquier tipo de monstruo que se interponga en el camino. No hay pruebas históricas de que esto haya ocurrido, pero su figura ha permanecido en la tradición cristiana como un ejemplo de fe activa. Su fiesta se celebra el 29 de julio, recordando a la mujer que, aunque dudó, terminó confiando en Jesús. A lo largo de los siglos, la imagen de Marta de Betania ha sido interpretada de diversas formas. En los primeros escritos cristianos, se le ve como un símbolo del servicio y la hospitalidad, una mujer fuerte y comprometida con la acción. En el arte cristiano, Marta suele representarse con un delantal o con una vasija en la mano, simbolizando su papel como servidora. También es común verla junto a su hermano Lázaro o enfrentando a la tarasca, el monstruo de la leyenda francesa. En la literatura, ha sido vista como una mujer práctica frente a la espiritualidad contemplativa de María. Algunos lo ven como una figura de fe en acción, mientras que otros lo consideran un ejemplo de quienes se preocupan demasiado por lo material. Hoy, la historia de Marta sigue vigente. En un mundo lleno de responsabilidades y preocupaciones, su historia nos recuerda la importancia de equilibrar el trabajo con la fe. No se trata de dejar de servir, sino de encontrar el propósito detrás de lo que hacemos, de encontrar el equilibrio entre las cosas terrenales y las espirituales. La historia de Marta es la historia de muchos de nosotros, personas ocupadas, preocupadas por cumplir sus deberes, pero que a veces olvidan lo más importante, la conexión con Dios, con la espiritualidad o con el propósito de la vida. Jesús no rechazó su trabajo, pero sí le recordó que la fe es lo que da sentido a todo. Hoy su mensaje sigue vigente. ¿Estamos demasiado ocupados para lo que realmente importa? Si este video te ha hecho reflexionar, déjanos tu comentario. ¿Te identificas como Marta? ¿Cómo encuentras ese equilibrio en tu vida?